José, uno de los 12 hijos de Jacob, es descendiente de una línea de patriarcas que incluye a Abraham, Isaac y Jacob, todos hombres que caminaron en fe con Dios y recibieron sus promesas. Jacob, también conocido como Israel, tuvo una vida llena de desafíos y encuentros divinos. Tras reconciliarse con su hermano Esaú y establecerse en Canaán, Jacob tuvo 12 hijos, que formarían las 12 tribus de Israel. Entre estos hijos, José, el primero nacido de Raquel, la esposa más amada de Jacob, ocupaba un lugar especial en el corazón de su padre. José, siendo el favorito de su padre Jacob, recibió una túnica de colores, símbolo de la predilección de Jacob por él, lo que provocó la envidia y el resentimiento de sus hermanos. Además, José tuvo 2 sueños proféticos que aumentaron la animosidad de sus hermanos hacia él. En el primer sueño, José y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y la gavilla de José se levantó y se mantuvo erguida, mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante ella. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños insinuaban que José tendría autoridad sobre su familia, lo que enfureció aún más a sus hermanos y hasta molestó a su padre. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban cuidando los rebaños en Siquem. Cuando los hermanos vieron a José acercarse, conspiraron para matarlo y decir que una fiera lo había devorado. Rubén, el mayor, intervino, sugiriendo que lo echaran en una cisterna vacía con la intención de rescatarlo más tarde. Cuando José llegó, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a la cisterna. Mientras Rubén estaba ausente, una caravana de ismaelitas se acercó y Judá propuso vender a José en lugar de matarlo. Así, vendieron a José por 20 piezas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Para engañar a Jacob, los hermanos mancharon la túnica de José con sangre de un cabrito y se la mostraron a su padre, quien, destrozado, creyó que su hijo había sido devorado por una fiera. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. José prosperó en la casa de Potifar, quien, reconociendo que Dios estaba con él, lo hizo mayordomo de su casa y de todo lo que poseía. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José. Él rechazó sus avances, pero ella lo acusó falsamente de intentar violarla, y José fue encarcelado. Incluso en la prisión, Dios estaba con José, y el jefe de la cárcel lo puso a cargo de todos los prisioneros. José interpretó los sueños de 2 oficiales del faraón que estaban encarcelados, el copero y el panadero. Predijo correctamente que el copero sería restaurado a su puesto, mientras que el panadero sería ejecutado. José pidió al copero que recordara su caso ante el faraón, pero el copero se olvidó de él hasta 2 años después. El faraón tuvo 2 sueños que perturbaban su espíritu. En uno, 7 vacas flacas devoraban a 7 vacas gordas. En el otro, 7 espigas delgadas devoraban a 7 espigas llenas. Ninguno de sus sabios pudo interpretarlos, pero el copero recordó a José y lo recomendó al faraón. José fue llevado ante el faraón y con la ayuda de Dios, interpretó los sueños como una advertencia de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. José aconsejó al faraón que almacenara grano durante los años de abundancia para prepararse para la hambruna. Impresionado,
el faraón nombró a José gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de todo el país. Durante los años de hambruna, la escasez afectó a toda la región, incluyendo Canaán. Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar grano. Los hermanos de José se postraron ante él, sin reconocerlo. José los acusó de ser espías, pero ellos insistieron en que eran hermanos que habían venido a comprar alimento. José, queriendo probarlos, retuvo a Simeón y les ordenó regresar con su hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad. Los hermanos, angustiados, recordaron su culpa por haber vendido a José. Cuando finalmente regresaron a Canaán, convencieron a Jacob de enviar a Benjamín con ellos, llevando también regalos y el doble del dinero. Al llegar a Egipto, José organizó un banquete, pero ocultó su copa de plata en el saco de Benjamín. Al descubrir la copa, José los acusó de robo y dijo que Benjamín debería quedarse como esclavo. Judá se ofreció a ser esclavo en lugar de Benjamín, mostrando su cambio de corazón. José, conmovido, reveló su identidad a sus hermanos y les aseguró que no debían temer, ya que Dios había permitido todo esto para salvar muchas vidas. Invitó a toda su familia a vivir en Egipto. Jacob, al enterarse de que José estaba vivo, se llenó de alegría y se trasladó con toda su familia a Egipto, donde el faraón les dio la tierra de Gosén para que habitaran. Jacob vivió 17 años en Egipto antes de morir. Antes de su muerte, bendijo a sus hijos profetizando el destino de cada tribu de Israel. También adoptó a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, como suyos. Jacob pidió ser enterrado en la cueva de Macpela, junto a sus antepasados. Después de su muerte, José y sus hermanos llevaron su cuerpo a Canaán y lo enterraron según sus deseos. Después de la muerte de su padre, los hermanos de José temieron que él se vengara de ellos. Sin embargo, José los consoló, diciendo que Dios había utilizado sus malas acciones para bien, para salvar muchas vidas. José vivió hasta los 110 años, viendo a los hijos de sus hijos. Antes de morir, pidió que sus restos fueran llevados a Canaán cuando Dios los visitara y los llevara de regreso a la tierra prometida. La historia de José es una poderosa lección sobre la providencia y la fidelidad de Dios, incluso en medio de circunstancias adversas. Desde la traición y la esclavitud hasta la elevación y el perdón, vemos cómo Dios obra en todas las situaciones para cumplir sus propósitos. José, a pesar de las injusticias y el sufrimiento, mantuvo su fe y su integridad, confiando en que Dios tenía un plan para él. La capacidad de José para perdonar a sus hermanos es un ejemplo supremo de amor y misericordia, reflejando el perdón que Dios nos ofrece a todos. Nos enseña que, aunque enfrentemos traiciones y dificultades, Dios puede transformar nuestras pruebas en bendiciones y usar nuestras vidas para su gloria y el bien de otros. Estamos llamados a confiar en la providencia de Dios, a mantener nuestra fe en tiempos difíciles y a perdonar a aquellos que nos han herido, siguiendo el ejemplo de José. Que su historia nos inspire a vivir con esperanza, sabiendo que Dios está siempre con nosotros, obrando todas las cosas para nuestro bien y su propósito divino. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las historias sagradas de la Biblia. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que sigas explorando con nosotros estas maravillosas historias llenas de fe, esperanza y amor.
Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en la próxima historia.